Hola, buenas tardes. Hoy les venimos a presentar pues el taller final. Los integrantes de mi grupo son Nicolás Moreno, Oscar Prieto, Iván Pinto y David Guinea y pues mi persona Catalina Ramírez. Bueno, para iniciar vamos a hablar sobre los saltos SJ, CMJ y el Abalaco. Bueno, en los protocolos del CMJ. El CMJ inicia el deportista o el atleta en una posición anatómica normal con las manos en la cintura y lo que va a realizar es una flexión. Ya depende del deportista qué tan pronunciada es esa flexión de rodilla y para después realizar el salto, pues como lo vemos en el ejemplo pues de nuestros deportistas que realizaron este salto. El siguiente es el SJ. El SJ, por lo contrario, inicia ya en una flexión de rodilla de 90 grados. Es esencial que el deportista en esta posición no dure más de unos 3 segundos porque si se demora mucho tiempo en esta posición va a generar un contramovimiento y pues si se genera ese contramovimiento se anula completamente el salto. De igual manera, el deportista inicia con las manos en la cintura y pues realiza el salto. Para el siguiente, el Abalakov, lo que va a hacer es que ya no tiene las manos en la cintura, sino que las tiene extendidas. Lo que va a hacer que genere como un impulso mayor que los anteriores. De igual manera realiza una flexión. De igual manera, la flexión depende mucho del deportista, qué tanto y qué tan pronunciado hace esta flexión. Y pues ya para después genera el salto. Bueno, y pasamos con los resultados. Acá están los valores del CMJ, del SJ y del Abalakov con su tiempo de vuelo y su altura de salto. Luego está el componente muscular, el componente elástico, el componente coordinativo y el índice de elasticidad y el total de estos componentes. De igual manera, igualmente organizado con nuestro compañero John. Pasamos con el índice de elasticidad, que se halla con una fórmula, la cual es la altura del salto del CMJ menos la altura del salto del SJ. Esto lo dividimos por la altura del salto del SJ, luego lo multiplicamos por 100 y tenemos el índice. Por ejemplo, en nuestro compañero Nicolás, el índice es muy bajito en el primer intento, que quiere decir que estos valores tuvieron muy similares, lo que es la altura del salto del SJ y la altura del salto del CMJ. Luego ya conforme los otros dos intentos ya fue variando esta similitud y fue más grande, por lo cual este índice es mayor. Con nuestro compañero John, ¿qué pudo haber pasado? Que ya vemos que el índice es como bastante alto. Pudo haber pasado que, digamos, no haya realizado de la mejor manera el primer salto, que el CLSJ, y el CMJ sí lo haya hecho bien y tuvo un índice bastante alto. Luego podemos ver que este índice bajó, que quiere decir que ya el salto SJ lo hizo de la mejor manera, ya obteniendo unos mejores resultados en estos índices. Luego pasamos con las fórmulas del porcentaje contribuyente de los porcentajes contribuyentes. Para el componente muscular, esta se halla con la altura del salto del SJ dividiendo la altura del salto de la Balakov y lo multiplicamos por 100. Con la contribución del componente elástico, esta se halla con la altura del salto del CMJ menos la altura del salto del SJ dividido la altura del salto con el Abalakov multiplicado por 100. Luego, el componente coordinativo, que este se halla 100 menos el componente muscular, el resultado del componente muscular y el resultado del componente elástico. Y acá pasamos con las tablas y los resultados que obtuvimos. Bueno, para el compañero Nicolás, el componente muscular vemos que es mucho más alto que el componente elástico y que nuestro compañero John es más equilibrado. Podemos observar que en el componente coordinativo, Nicolás, en el que mayor obtuvo fue en el primer intento, que es de 19, y en el que menor es de 11. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que, digamos, cuando el componente es menor de 10%, esto tiene un buen desarrollo contráctil
en comparación del componente elástico. Y se recomienda, si quiere tener más componente elástico y mejorar esto, se recomienda trabajos de pliometría. Y digamos, cuando, digamos, con nuestro compañero John, que tiene 26, 22 y 17, ¿esto qué quiere decir? Cuando tiene menos de 30 o más o menos por ahí, eso tiene un buen desarrollo del componente elástico en relación al componente contráctil, y se trabaja donde, y para mejorar esto, o sea, para mejorar más el componente contráctil, se recomienda trabajos de fuerza máxima. Bueno, hoy les voy a hablar lo que son los saltos de los test de asimetría y longitud. Bueno, iniciando como tal con lo que es el protocolo del salto horizontal, primero podemos encontrar que está en una posición erguida de forma paralela con los ambos. La intención es que los saltos sea con a los ambos pies, como se puede ver en el dibujo o en el video que se está reproduciendo. También la intención es a la hora de hacer el salto, haga un pequeño balanceo con los brazos o un braceo, que también se podría decir, para que potencie como tal el lanzamiento. Se hace una pequeña flexión y hace el salto correspondiente sin la intención de que no pierda el equilibrio, no se mueva o no pueda caerse ya sea para adelante o para atrás. Frente como tal a los errores más comunes entre este protocolo o en este test, es que podemos ver de que mucha gente a la hora de hacer el salto no mide bien a la hora de caer, y por lo general llegan a hacer otro salto más, ya sea corto, o simplemente pueden que caigan hacia atrás, caigan hacia los lados, no caigan de manera equilibrada, como lo mencionaba anteriormente, y pues esto puede evitar que se genere un error frente al como tal al salto horizontal. Acá frente a los resultados es una sintetización de lo que nos arrojó como tal la aplicación. Cabe aclarar que esto está en centímetros, ya que por lo normal esto se mide en metros, pero hay que convertirlo en centímetros para tener una relación más alta. Se podría ir frente como tal a los resultados, podemos hablar de que normalmente para que sea normal, se podría decir, sea entre 1,80 o no, 1,90 a casi 2 metros. Si usted está por debajo de ese promedio, pues está mal, ¿no? Aquí podemos evidenciar como tal que Iván es la persona la cual tiene el menor rango de salto, la menor longitud en el salto, y pues que entre el que tuvo mayor fue Nicolás. Entonces, lo que es Nicolás y Santiago, pues tienen un salto más promedio o mayor que se pueda mantener. Mientras Iván sí tiene una regulación muy baja, y lo cual pues también requeriría como tal un entrenamiento. Frente al protocolo del test de asimetría, aquí se utiliza un banco, en este caso fue un banco de 18 centímetros, y la intención de este es que se deje caer con un pie, tanto con el dominante como el no dominante, ya sea el izquierdo o el derecho, con la intención de que haga un pequeño salto con ese mismo pie sin necesidad de saltar con ambos pies, usando con las manos en la cadera. Y también, pues, frente a los errores comunes en este protocolo, es que muchas veces las personas lo que hacen es, en vez de como dejarse caer, lo que hacen es hacer un mini salto, lo cual altera lo que es la altura del protocolo del test, lo que sea una activación errónea. Algo que aclarar es el tema de cómo se graban estos test o cómo es la forma de grabar para poder analizarlos frente a la aplicación. Primero que todo, lo esencial o lo que mayormente se pide es que sea en los fotogramas por segundo de 120. ¿Para qué? Para que este nos permita tener más grados o más fotogramas para poder indicar dónde sea un área de contacto, que es en el momento donde, por ejemplo, en la canal de simetría, donde cae, y el otro que ya de último contacto, que es cuando vuelva a caer, ya sea con uno o los dos pies. En el de contacto inicial, donde tiene que el salto,
tiene que ser sí o sí los dos pies los que caen, los que sueltan el suelo, por así decirlo, para poder dar la medición. Y en el otro, en el final, tiene que ser cualquiera de los dos pies. El primero que ya esté tocando el suelo puede contarse para como tal la aplicación, para el uso de la aplicación. También es importante como tal, acaso en el test de asimetría, es grabar de forma que se vea solo la zona del tren inferior, que se vea todo el cuerpo para así poder tener una medición mucho más exacta. Y en el caso del test horizontal, es importante que se vea el movimiento de todo el salto desde el momento donde la persona hace el despegue hasta el momento donde ya la persona vuelve a caer. Bueno, frente a los resultados, pues se puede ver como tal la simetría que estas personas pueden ver. Se nota que no tienen como tal una simetría entre ambos pies. Uno tiene un salto mucho más débil, el otro es mucho más alto, variando entre obviamente qué pie es dominante y no dominante, principalmente. Podemos ver la que persona que en realidad tuvo la mayor asimetría fue Oscar y el que menor la tuvo fue la persona Iván. Entonces, pues ahí se podría ver como tal la mejora que se requeriría en, es- en estos test o lo que nos está identificando en estos test. Y pues eso sería parte como tal de los resultados tanto del test de salto horizontal como el test de asimetría. Entrando un poco en lo que es el artículo científico donde nos describe un poquito lo que es la cinemática y unos claros ejemplos. Aquí como tal colocamos ese nombre, ya les voy a explicar en qué consiste, que se llama Horizontal Jump Asymmetric Art Associated with Reduced Range on Motion and Vertical Jump Performance in Female Soccer Players. Aquí pues se pueden ver obviamente los autores y lo que consiste básicamente este artículo es ver cómo está la asociación entre lo que es la simetría en ambas piernas, ya fuera en pruebas unilaterales, como lo puede ser en el salto vertical y horizontal, siendo más precisos y enfocados al horizontal, y como pueden ver los siguientes rangos de movimiento, ya sea en el tobillo, cuál sea la velocidad lineal entre los deportistas y cuál es el cambio de dirección entre estas futbolistas femeninas, donde principalmente se encuentra que entre mayor sea la simetría entre las piernas, pueden representar un factor de riesgo para desarrollar algunas lesiones y que el rendimiento de los deportistas, de las personas que practican algún deporte que tengan asociados como tal a la cinemática, más que todo, pues afecte de manera negativa, ¿no? Entonces es muy importante, pues este artículo nos ayuda muchísimo a ver lo que es cómo la cinemática puede verse entre cualquier ejercicio del deporte, ya sea como lo mencionaba, el movimiento de cambio de dirección, lo que es la velocidad lineal y entre muchos más. Y pues obviamente cabe aclarar que frente a los ejemplos o algunas cosas claras que nos sirven como tal la cinemática frente a lo que son los test que nosotros realizamos de saltos, es que podemos ver distintas variables, como lo puede ser en el test de salto horizontal, lo que es la distancia alcanzada, que es como tal el, la medida que más se encuentra o que se ve a mayor profundidad, ¿no? También está lo que es la posible estabilidad en el aterrizaje, que pues es algo un poquito más complicado de evidenciar, pero que también es posible frente con la cinemática. Y pues con el test de asimetría, de igual manera, pues ya se puede comparar cómo pueden ser los resultados entre ambas piernas, cuáles las diferencias que tienen estas dos, y si puede existir de pronto algún desequilibrio, que si tuvo, y pues ahí no tuvo alguna lesión, tuvo algún problema. Entonces eso nos ayuda también a identificar frente con la cinemática, frente con la ayuda también de estos mismos test, a identificar todos estos factores que nos ayudan a nuestros deportistas en tener una mejor, ya sea recuperación, ya sea un mejor rendimiento deportivo y demás. Muchísimas gracias. Uno, tres, dos, uno, uno.
1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Hablar acerca de lo que es el test incremental en un perfil de fuerza-velocidad. Entonces, pues esta determinación, pues es importante realizar un protocolo. El protocolo pues inicia por un calentamiento que pues como pueden observar en el video, inicia con una movilidad articular. Pues lo ideal es realizar 20 repeticiones para cada uno de los movimientos. Entonces, pues iniciamos con un movimiento de tobillo, haciendo una dorsiflexión, plantiflexión y circunducción, pues ya como tal, subiendo por las distintas articulaciones del cuerpo, pasando en este caso con lo que es la rodilla, haciendo una flexoextensión. Seguido a esto, ya vamos con lo que es la cadera, haciendo en este caso flexión, extensión, aducción, abducción, una rotación interna y una rotación externa. Continuamos subiendo, en este caso con los hombros, hacemos lo que es ya como tal una circunducción y seguido a esto pues hacemos lo que es una flexoextensión, ya como tal lo que es en codo. Seguido a esto pues ya como tal tenemos lo que es la muñeca y pues en la muñeca también hacemos una circunducción. Recordar pues las 20 repeticiones pues por cada una de las articulaciones. Por último pues en este apartado tenemos lo que es la parte de los dedos, entonces hacemos unas flexiones y extensiones, flexo-extensión ya como tal pues en estas articulaciones. Seguido a esto pues para ya como tal hacer más dinámico el entrenamiento, el ejercicio y la actividad, seguimos ya como tal con un estiramiento dinámico, el cual hace referencia a como pueden observar en el video, pues en esta parte iniciamos con lo que es el gastrocnemius, entonces pues arrancamos en esa posición, de tal manera que pues apoyamos una pierna adelante, la otra atrás y pues bajamos haciendo pues como tal la presión pues contra el apoyo. Seguimos ya también trabajando pues los aductores haciendo pues una sentadilla lateral. También podemos seguir pues ya como tal con lo que es los cuádriceps, de tal manera que pues en cuádriceps, pues como observan en el video, llevamos el talón a glúteo y ya seguido a esto pues llevamos lo que es rodilla al pecho. Ya terminó este apartado, entonces continuamos con un aumento de la frecuencia cardíaca y pues de la temperatura corporal. Entonces para eso pues ya seguimos con otras actividades. La primera de estas pues serían unos desplazamientos laterales de 5 metros, donde pues lo ideal sería hacerlo por 30 segundos. Seguimos con skipping, 10 segundos de skipping bajo, seguimos con 10 segundos de skipping alto y así vamos intercalando, pues lo ideal sería completar 6, uno de cada uno. Entonces, pues ya como tal, vamos con 10 bajos, 10 altos, 10 bajos, 10 altos, 10 bajos y 10 altos. Así, entonces ya seguiríamos con el siguiente ejercicio, pues para este aumento de frecuencia cardíaca y de temperatura corporal. Y pues como observan en el video, pues son 10 altos a pies juntos, pues con poca flexión de la rodilla y pues con 20 segundos de recuperación entre cada ejercicio. Seguimos con ya como tal lo que es 10 saltos. De tal manera que pues se realicen pues estos saltos para ir preparando pues para los siguientes saltos ya como tal del test incremental. Y por último pues para este aumento de frecuencia cardíaca tendríamos como tal saltos de squat jump con peso corporal, o sea sin nada de peso, nuestro peso y ya. De tal manera que realicemos 5 saltos, estos 5 saltos pues los realizaríamos y tendríamos unos 20 segundos entre cada salto pues de descanso. Entonces pues sí, es importante pues primero para la grabación tener una zona marcada o una zona pues establecida para realizar los saltos. Además de eso, pues es importante conocer la longitud de la pierna pues del deportista, la altura a 90 grados pues a 90 grados de flexión de rodilla y pues ya como tal el peso corporal del individuo. Entonces pues esto es importante primero pues para poder determinar esto en base al peso. ¿Por qué? Porque ya como tal esto es importante. En este caso nos pide ya como tal hallar el 20, el 40 y el 60% del peso corporal del individuo. Entonces pues en este primer caso pues vemos un deportista ya como tal. El peso es de 80 kilogramos. Este peso, 20%, ya como tal, pues del deportista, haría referencia a lo que es 15, 20 y 25 kilogramos para esta persona pues del grupo, 15, 20 y 25 kilogramos. Entonces, pues nosotros lo que realizamos es, como lo indicaba, 20, 40 y 60% que hace referencia a lo que es el test incremental. Entonces, el tipo de salto realizado, pues ya sabemos que es en una zona específica y pues el salto es donde pues se garantice pues un ejercicio óptimo, de tal manera que pues baje y suba pues el deportista, pues cumpliendo con los parámetros de la aplicación que pues explicaré más adelante. Para eso pues es importante pues generar ya como tal el salto de manera adecuada, tratando de evitar pues cualquier tipo de lesión. Entonces, pues como lo mencionaba anteriormente, pues en este caso 80 kilogramos, donde pues el peso, el primer salto, lo que se realizaría sería un salto solamente con lo que es el peso del deportista, sin ninguna carga externa ni nada. Entonces se ubica en la zona de medición, realiza ya como tal en este caso el CMJ, el cual hace referencia al Counter Movement Jump, de tal manera que pues el deportista hace este salto y pues ya como tal, en este caso pues como lo mencionaba, sin peso. Entonces se dan 2 minutos de recuperación para cada salto y ya iríamos con el segundo salto, el primer incremento, pero para el segundo salto que pues sería del 20% del peso corporal. Este 20% del peso corporal es equivalente en este caso a lo que es 15 kilogramos. Estos 15 kilogramos, entonces pues hacemos el mismo protocolo, zona de medición, CMJ y descanso de 2 minutos. Así, lo mismo para el tercero, ya después del descanso de 2 minutos, sería con el 40% del peso corporal, zona establecida, CMJ, y así para llegar al cuarto salto, que pues ya sería el que hace referencia al 60%, que sería pues en este primer caso de 30 kilogramos. Y ya como tal, pues para nuestro segundo compañero,
del grupo, pues tenemos ya lo que es un peso de 57 kilogramos, donde pues se realiza el primer salto, pues sin nada de peso, el peso corporal de 57 kilogramos. Después de eso, el segundo sería con 10 kilogramos adicionales, el tercero sería con 15 kilogramos adicionales, y ya el cuarto salto sería con 25 kilogramos adicionales. Una vez realizado eso, pues es importante tener en cuenta que pues para el deportista, al momento de ingresar los datos o los videos o los saltos a la aplicación, debe marcar en la parte yo les mostraré acá como tal lo que es la visualización y las capturas pues, de los resultados, pero en esa parte donde dice R, al cuadrado tendríamos ya lo que es un resultado de por encima, como mínimo, de 0,9. Si es porque el resultado es menor a un 0,9, es porque o el salto no se realizó bien, o el celular no cumplía con los protocolos, o el deportista no está familiarizado con el ejercicio, o viene alguna fatiga, algún tipo de lesión. Entonces, pues en el primer caso, pues podemos observar que pues ya como tal, pues se ingresan los datos a la aplicación y pues se realiza el cálculo de perfil, pues fuerza, velocidad. Entonces, pues podemos ver que pues en este primer caso encontramos, como lo mencionaba anteriormente, que sí está por encima del 0,9. Entonces podemos decir que pues el test se realizó adecuadamente y que el deportista pues está familiarizado con lo que es el salto. Entonces, pues es una estimación adecuada pues, para poder hallar el perfil de fuerza-velocidad. Y pues ya como tal, pues en el caso del segundo deportista, en las capturas que estarán observando, si vemos que esto no fue alcanzado y que realmente pues el R no alcanza el 0,9. Entonces, pues para eso pues es importante pues tener en cuenta pues que el deportista esté familiarizado con el deporte, con el ejercicio y pues de así mismo pues poder colocar ya como tal los datos en la aplicación. Entonces, pues como lo pueden observar, pues en el caso del primer compañero del grupo, vemos que pues la gráfica en el que nos muestra la aplicación en esta relación de fuerza-velocidad, en este tipo de salto, en este test, vemos ahí que pues la parte de la línea roja es como tal lo que es la medición del salto, pues según el peso del deportista, la altura del salto, y pues ya como tal pues esta parte del deportista. Y ya vemos que pues por la parte de la línea gris tenemos ya lo que es el rendimiento óptimo o pues ya como tal lo que debería suceder, pues si fuera lo ideal. Entonces pues vemos que en el primer deportista pues eso está muy bien, que prácticamente las líneas están completamente pues similares, iguales, de tal manera que pues se observa que pues el deportista realizó el ejercicio de una manera adecuada y pues que es importante pues realizar este proceso pues así. Y más que pues el resultado de la aplicación es de por encima de 0,9 que es lo mínimo. Ya por la parte del segundo compañero del grupo vemos que pues realmente no alcanza pues con estos límites y podemos ver que pues las gráficas cambian mucho. Entonces vemos que lo óptimo pues sería iniciar más arriba y pues ya como tal pues ir descendiendo. Sin embargo pues él inicia pues a menor rango pues de lo que sería lo ideal y pues que vemos que termina ya como tal después pues extendiendo esto, sin embargo pues de una manera no tan alta como se esperaría. Bueno, entonces, continuando con lo que mis compañeros decían, a mí me tocó la persona número 4, el cual es la evaluación de fuerza reactiva con RSI y RSI modificado. Pues acá está mi nombre, pues que fue al que le tocó directamente este punto. Ya los demás, pues ya lo dicen mis compañeros. Bueno, entonces, continuando con esto, como introducción, el RSI y su versión modificada son métricas totalmente claves para llegar a evaluar el rendimiento explosivo en muchos atletas. Entonces lo pueden llegar a practicar muchos deportistas que quieran llegar a mejorar su rendimiento de explosividad, de un momento a otro un cambio de ritmo, por ejemplo en el fútbol, por ejemplo en el baloncesto, un drible de un momento a otro y lo puede llegar a hacer. Por ejemplo, un atleta de, ¿de qué? De atletismo puede llegar a hacer todo esto, un atleta de saltos, de gimnasia. Todos estos deportistas utilizan mucho este método de entrenamiento. Se usa para medir la eficiencia neuromuscular durante movimientos como saltos. También veremos como definiciones de los protocolos y por las diferencias científicas que hay entre uno y el otro que son relevantes a la hora de realizar estos test. ¿Qué es el RSI? Pues ahí están los siglas en inglés, que es Relative Strange Index, mide la capacidad de cambiar, como lo decía, rápidamente de contracción excéntrica a concéntrica, como el profesor nos decía en la clase. Es una reacción excéntrica que pasa de un momento a otro a una reacción concéntrica en segundos. Entonces, esa es la idea. ¿Cuál es la fórmula si no tenemos una aplicación como la que el profesor nos dio de MyJump para realizar esto? La altura, obviamente es más completo porque medir la altura de salto de un momento a otro, pues es como un poco difícil. Pero entonces, la fórmula es altura del salto en centímetros dividido el tiempo de contacto en segundos. Esa es como la fórmula que se tiene que introducir. Movimiento base del drum jump es importante tenerlo en cuenta, que también se conoce como drop jump o RCI. Y la aplicación pues está evaluada en la relatividad neuromuscular. Protocolo del drum jump, altura de 20 a 50 centímetros de cajón, como ya lo pudimos ver en el video que yo puse anteriormente. Lo que yo hice fue ponerlo de hacer, como no pudimos conseguir el cajón, entonces yo puse de 20, 30, 40 y 50 centímetros directas, diferentes alturas para realizar el salto. El atleta se debe dejar caer y salta inmediatamente tras el contacto, como lo pudimos evidenciar en los videos.
Los equipos pues son unas plataformas de esfuerzo o medidores de contacto o en su efecto pues unas zonas que cumplan con las capacidades, con los requerimientos que sean planas y demás, como, no, como se puede ver en el video. Medidas de contacto y la altura del salto. El RCI modificado. ¿Qué es el RCI modificado? Usado cuando no se puede medir el tiempo de contacto y el movimiento de las bases, o el Counterman Jump es CMJ. La fórmula del RCI modificado es altura del salto dividido el tiempo total hasta el despegue. Esta es una aplicación que es bastante general en la potencia explosiva. O sea, en la explosión de un deportista se trabaja mucho este RCI modificado. Acá hay como un cuadro comparativo, quise llegar a ser un cuadro comparativo porque no es lo mismo, o sea, es similar, pero no es lo mismo. Muchas veces se confunde. Entonces, ¿cómo se conoce el movimiento de drum jump o Coverment jump? Medida clave, tiempo de contacto, y la medida clave del RCI modificado es tiempo total hasta el despegue. Esta es una diferencia. Equipos requeridos, plataforma de fuerza, el RCI modificado es opcional, que más que todo fue el que hicimos. Evalúa la reactividad neuromuscular y el otro evalúa la potencia general. Acá están como mis resultados, lo que yo hice. Acá como podemos ver a mano izquierda están los resultados de 20 centímetros, acá el de 30 centímetros. Entonces lo que hicimos llegar a hacer fue hacer como ese cambio que se quiso llegar a como obtener y que los resultados que se llegan a obtener no son de un deportista de alto rendimiento. Acá otra vez los resultados del 30 y del 40. Entonces pues acá como mencionaba, acá se ven los del 40 y los del 50 también. Entonces, 30, 40 y 50. Es muy importante llegar a recalcar que no son muy buenos resultados, por eso se debe llegar a tener una mejor preparación. Yo, por lo regular, como no soy un deportista que llega a practicar mucho de manera secuencial todo, entonces, pues, obtengo unos buenos resultados, pero a la hora de llegar a practicarlo, como yo ya tengo idea de mucho de deporte, voy a llegar a mejorar en un tiempo bastante rápido. Y esta es la idea, pues, para llegar a mejorar y seguir mejorando todo esto. Ya con base al primer artículo científico, la fuente fue pues, de Sports en 2011, y este comparó como la relación, comparó como el RCI y el RCI modificado en atletas universitarios. Me pareció muy importante y muy relevante este artículo porque explicó como la comparación de cómo el RCI, los resultados que tuvieron y los resultados que tuvieron en el RCI modificado. Entonces me pareció muy interesante a la hora de llegar a comparar y pues identificar las diferencias. Como hallazgo se encontró en el artículo, la corrección moderada del RC2 fue 0,20 y de 0,47. No son intercambiables estos ejercicios y pues el RCI se tiende a ser mayor que el RCI modificado. El segundo artículo científico es como de la fuente que está ahí, también en el año 2021, y este se hizo con jugadores de rugby profesional. Entonces también fue muy importante a la hora de llegar, ya que estos se encuentran muchos choques, necesitan mucha fuerza explosiva, muchos cambios de ritmo, y la correlación significativa fue esto, y fue de R 0,524, y solo el 22% de la variedad compartida se obtuvo en esto. Entonces, como podemos ver, es muy relativo, ¿no? Aunque practican el mismo deporte, no todos los deportistas obtienen los mismos resultados. Y cada índice mide las cualidades diferentes de cada deportista. La asociación de los artículos, pues me pareció importante dar a hacer esto porque lo asocié como ambos estudios muestran la relación del RC y el RC modificado y están relacionados, pero no deben usarse como sinónimos porque no son igual, como hemos dicho a lo largo del video. Cada uno de estos entrega información complementaria y la elección del test pues depende del objetivo de reactividad versus potencia. Entonces, la elección de este test es principalmente RCI, reactividad. Reactividad, sí, versus el RCI modificado es potencia. Entonces, esta es la pequeña diferencia. Estos artículos nos dieron a entender y me dieron a entender mucho más claro cuál es la diferencia de estos dos y en qué lo puedo llegar a usar en un deportista o en mi deportista ni en el futuro y por qué no, conmigo mismo. Aplicaciones para la práctica, pues el RCI es ideal, como lo mencionaba, para deportes de cambios de dirección rápido, directamente de fútbol o distintos deportes que necesiten cambio de dirección rápido. El RCI modificado es para hacer un seguimiento de potencia en los entrenamientos sin plataforma. Hay otra pequeña diferencia. Y el monitoreo de progreso es la prevención, o sea, se tiene que hacer un monitoreo de progreso, una prevención de lesiones y un programa individualizado, porque no todos los deportistas obtienen el mismo resultado, así practiquen el mismo deporte, como lo mencionaba. Entonces, esto es lo que tiene como coherencia y base a esto. Como conclusiones, ya para cerrar, el RCI y el RCI modificado son herramientas valiosas complementarias a la hora de practicar o cualquier deporte se pueden utilizar. El contexto de uso define cuál es el más apropiado
o sea, en base al contexto que se quiera llegar a trabajar, pues uno define cuál va a ser el más apropiado para llegar a trabajar a este deportista. Y pues la evidencia científica respalda su aplicación diferenciada, como lo mencionaba. Suelen confundir que son iguales, pero no lo son. Estas son como las referencias de los artículos y el DOI de cada artículo por si el profesor los quiere revisar. Listo, entonces este sería nuestro trabajo como tal. Y pues ya, sería todo. Muchísimas gracias y acá quedaría.